Mi nombre es Heidi Cuello, parte del grupo número 5 y nuestro tema es el aborto. El día de hoy voy a empezar con los puntos a tratar. La Organización Mundial de la Salud, o también conocida como OMS, define el aborto como la interrupción del embarazo cuando el feto todavía no es viable fuera del vientre materno, siendo así uno de los temas con más dilema y desacuerdo en todo el mundo, a pesar de no ser una práctica nueva. Su aprobación siempre se encuentra en constante debate, pues es una práctica que implica la vida del humano en desarrollo y por otro lado el elegir de la mujer embarazada, teniendo en cuenta sus criterios y su salud. Además, también las estadísticas nos muestran que aproximadamente 121 millones de embarazos no planeados ocurrieron entre el año 2015 y 2019. De estos embarazos no planeados, el 61% terminó en aborto. Esto se traduce a 73 millones de abortos por año. Estas estadísticas son dadas gracias al Guttmacher Institute en el 2020. Por otro lado, tenemos la definición, según Moore, en el 2013, que el aborto es la interrupción prematura y definitiva del desarrollo del producto antes de la viabilidad fetal y la expulsión fuera del útero. También tenemos las clasificaciones del aborto. Uno, cuando la placenta y las membranas fetales se extraen junto al producto, se le denomina aborto completo. Y hay casos en que solo se descarga el feto, lo que conlleva a que exista la retención de la placenta y las membranas fetales. En otros casos, solo se expulsa parte del producto y también se pueden encontrar diferentes tipos de abortos según su evolución. Entre ellos se menciona la amenaza de aborto, el aborto en curso, el aborto inevitable, el aborto incompleto y el feto retenido. Clasificaciones. Según su origen, según su frecuencia, según su consecuencia, según su evolución, según la edad gestacional y según sus hallazgos ecográficos. Según su origen, tenemos el aborto espontáneo y el aborto inducido. El aborto espontáneo es el que se da de manera natural y la madre no lo decide. El aborto inducido es aquel que lo realiza un especialista. El aborto según su consecuencia. Tenemos si es complicado o no es complicado. Si no es complicado, el procedimiento se hace normalmente. Y si es complicado es porque la madre tiene alguna infección o una hemorragia, la cual sea una amenaza para su vida. Según su evolución, tenemos la amenaza de aborto y el aborto inminente. También existe el aborto retenido. Aquí tenemos una ecografía en la cual podemos ver un aborto retenido. Es como un aborto espontáneo, solo que la diferencia es que el aborto espontáneo expulsa el feto y la placenta, y aquí no va a pasar esto. O sea, la madre no va a tener síntomas, va a ser asintomática y no va a sentir que el feto murió en su interior. Ya tenemos según su frecuencia, que es un aborto habitual, la cual va a depender de cuántos abortos tuvo la madre en toda su vida. Si la madre tuvo un aborto y llega a quedar embarazada otra vez, las probabilidades de que sufra otro aborto son mínimas, y así van subiendo dependiendo de cuántos abortos habrá tenido. Según su edad gestacional, va a ser un aborto bioquímico o un aborto clínico. Si es un aborto clínico, se lo realiza en una clínica por un especialista. Si es un aborto bioquímico, es cuando el espermatozoide fecunda el óvulo y aquí ya está presente la hormona gonadotropina coriónica humana. Según sus hallazgos ecográficos, aquí tenemos ecografías que es un aborto completo, un aborto incompleto, donde podemos visualizar un aborto completo. Todo esto es la placenta. Aquí en esta imagen ya no podemos visualizar absolutamente nada. Un aborto inevitable, que es un aborto espontáneo. Aquí podemos ver la placenta, al feto, y en estas aquí y en estas dos ecografías de abajo podemos ver cómo ya va a ser expulsado. Aquí tenemos una parte de la placenta y aquí ya no hay absolutamente nada. Bueno, yo soy Andrea Cosil y voy a hablar sobre los aspectos clínicos y epidemiológicos, especialmente del aborto espontáneo. Estas anormalidades cromosómicas pueden llevar a cabo un ovocito marchito, un embarazo molar y embarazo molar parcial o un fallecimiento fetal intrauterino. Bueno, el ovocito marchito se produce cuando nunca se logró formar ningún embrión en primer lugar. Cuando ocurre el fallecimiento fetal intrauterino, sí se logra formar el embrión, no obstante, en algún punto deja de desarrollarse y muere incluso antes de que la madre presente los síntomas de la pérdida del embarazo. En cambio, con un embarazo molar, ambos conjuntos de cromosomas provienen del padre. Un embarazo molar está normalmente asociado con un crecimiento anormal de la placenta y por lo general no hay desarrollo fetal. En cambio, un embarazo molar parcial se produce cuando los cromosomas de la madre permanecen, pero el padre
proporciona 2 juegos de cromosomas y este se suele asociar con anomalías de la placenta y un feto normal. Y ambos embarazos molares y molares parciales pueden estar asociados con cambios cancerosos de la placenta. Bueno, también hay más causas genéticas según los factores asociados. Las causas genéticas es la causa más común del 50 al 70% de los abortos espontáneos y se da debido a factores fetales como maternos. En los factores fetales tenemos la trisomía autosómica por no disyunción o separación del cromosoma 21, 13, 16, 18 o 22. La triploidía, que presenta 3 N cromosomas y su causa más frecuente es la doble fecundación de un óvulo, la monosomía del cromosoma X, la monosomía del cromosoma X, que se obtiene 45X en vez de tener los 46 normales, la tetraploidía, que presenta 4 N cromosomas, y este se produce por la falla de la división citoplasmática después de la división cromosómica de las células germinales. Bueno, y también tenemos los factores maternos, y se encuentran aquí, por ejemplo, la fase lútea inadecuada, que implica un deficiente estímulo hormonal para la maduración endometrial y la anidación del blastocito, la diabetes no controlada, alteraciones del aparato genital acentuadas que resultan en irrigación inadecuada del endometrio, incompetencia cervical, por permitir el ascenso de microorganismos hacia el compartimiento ovular e infecciones. Gracias. Muy buenas, soy Melanie Velázquez. Mi tema es mecanismo de aborto provocado dentro de la farmacología y dentro del ámbito quirúrgico. Dentro de la farmacología, el mecanismo de acción lo define la alta afinidad de mifepristona de hasta 5 veces más por los receptores de progesterona localizados en el útero, a los cuales se une fijamente. De esta manera, este fármaco bloquea la acción de la progesterona endógena, la mifepristona y el misoprostol. Están empleadas en la primera etapa del embarazo para provocar su interrupción. En una primera instancia se procede a que el paciente ingiera la pastilla mifepristona, lo que provocará el bloqueo de la hormona progesterona producida por el cuerpo. En un lapso de 48 horas después de ingerir la mifepristona, se procede a ingerir misoprostol. Este medicamento desencadena dolores uterinos e incluso sangrado, lo que conllevará a la expulsión o evacuación del feto. Ok, ahora bien, en el ámbito quirúrgico, un aborto quirúrgico involucra la dilatación de la abertura del útero, es decir, el cuello uterino, y la colocación de un pequeño tubo de succión en el útero. La succión se utiliza para extraer el feto y el material convexo al útero. Antes de un procedimiento, lo que le pueden hacer son exámenes de orina para verificar si está embarazada, un examen de sangre para ver su tipo sanguíneo e incluso un ultrasonido para verificar cuántas semanas tiene el embarazo. Está practicada en el primer trimestre el 90% y en el segundo trimestre el 9%. Las alternativas son variadas. Está la dilatación cervical, la aspiración de contenido ovular, solución de salina hipertónica, maniobra de Krauss, sonda pelicular microcesárea o cesárea. Dentro de las complicaciones está las inmediatas, que son el aborto incompleto, la hemorragia, infección, shock, desgarros de canal de parto, desgarros de intestino. A largo plazo está la anemia, el dolor pélvico, la EPI, embarazo tópico e infertilidad. Anualmente 1.7 millones de mujeres desarrollan infertilidad secundaria y se estima que un 10 al 20% de los hay necesitan atención médica. Hola, mi nombre es Jocelyn Fiallos y yo les voy a hablar sobre evolución y etapas del aborto. El reconocimiento de evolución de etapa del aborto se basa en los antecedentes que tenga la paciente, según eso se ubica el caso. Los aspectos a valorar son niveles de sangrado, dolor, cambios cervicales y resultados de ecografía. La primera tenemos amenaza de aborto, en el cual se basa en las primeras etapas y signos de anomalía durante el embarazo, en el cual vamos a tener datos clínicos, sangrado oscuro y escaso, contracciones uterinas dolorosas, cuello uterino cerrado como se ve en la foto, no hay desprendimiento, y en ecografía podemos ver que hay hemorragia residual, coágulos y el embrión se encuentra vivo. La segunda tenemos aborto inminente. Aquí el riesgo es alto y tenemos datos clínicos, la hemorragia abundante y recurrente. Los cólicos aumentan con frecuencia e intensidad, el cuello uterino con presencia de canal permeable, 1 o 2 dedos, eso quiere decir que está ligeramente dilatado. Tenemos protrusión del parcial del embrión y en ecografía se puede ver que está la expulsión en progreso. Tenemos el aborto consumado, en el cual ya hay expulsión del embrión.
y se basa en dos tipos, el incompleto y el completo. El incompleto tenemos en datos clínicos la persistencia de sangrado y dolor, abertura del cuello uterino y restos de producto en útero, función en dos momentos donde hay conservación de anexos, y en ecografía se puede ver los restos endocavitarios. El último, tenemos el aborto consumado completo. Aquí ya no se presencia sangrado, las contracciones se detienen, el dolor disminuye, el cuello uterino ya permanece cerrado, y en ecografía se puede ver que está el útero involucionado y está hueco. Gracias. Mi nombre es Alison Román y mi tema trata acerca de las estadísticas del aborto. La tasa de aborto puede ser por causas espontáneas o provocadas. Se estima que alrededor de un 50% es entre el periodo transcurrido de la concepción y la anidación. Además, la tasa de aborto de un tercio es entre la implantación y las 6 semanas de amenorrea, lo cual es causado en su mayoría por alteraciones cromosómicas. Ahora, del total de embarazos con diagnóstico de ecografía, primero, un 15% se pierde antes de las 20 semanas y de esto, un 80% ocurre antes de las 12 semanas. Segundo, en mujeres que no han tenido hijos después del primer aborto, la probabilidad de un segundo aborto es de un 19%. Tercero, si han tenido 2 abortos previos, esta cifra aumenta a 35%, y si han tenido 3 abortos, esta probabilidad asciende a un 37%. Respecto a la concepción legal para manejar el aborto, el Centro Legal por Derechos Reproductivos y Políticas Públicas clasifica a los países del planeta en 6 grupos. El primero, totalmente prohibido, representa al 0.4% de la población mundial. El segundo, para salvar la vida de la mujer, representa a un 24.9% de la población mundial. El tercero, por razones de salud física, representa un 9.8% de la población mundial. El cuarto, por razones económicas, representa un 3.4% de la población mundial. El quinto, por razones socioeconómicas, representa un 20.2% de la población mundial. Ahora, como último, sin restricción alguna, representa un 41.4% de la población mundial.